Él dijo que no quería niños, pero 3 años después vio a una niña pequeña con sus ojos, y su madre era la mujer que creía haber olvidado. Lilian Casanova siempre había creído que la felicidad no necesitaba ser ruidosa para ser real. Vivía en pequeños rituales, el calor del café matutino entre sus palmas, la comodidad de viejas películas que sonaban como nanas y la tranquila seguridad de las pequeñas tiendas de barrio en Granada, donde nadie tenía prisa y el mundo se sentía más suave por un momento. Nunca pedía mucho, y durante mucho tiempo pensó que la simplicidad sería suficiente. Pero todo cambió en el momento en que Aarón Valdés entró en su vida. Un hombre cuya presencia reescribió el significado de cada día ordinario y reformó su comprensión del amor de maneras para las que no estaba preparada. Era diferente a cualquiera que hubiera conocido. De cabello dorado, mandíbula afilada, brillante y terriblemente ambicioso, con ojos del color de un océano helado. Pertenecía a un mundo de poder, riqueza y expectativas que podría aplastar a una persona más débil. Sin embargo, poseía un encanto que hacía que incluso el alma más reservada se inclinara hacia él. Cuando sonreía, el mundo se sentía más brillante. Cuando la miraba, ella se sentía vista de una manera casi peligrosa. Se conocieron en una gala benéfica en Sevilla, un evento al que ella asistió solo porque su amiga la obligó a escapar de su rutina por una vez. Él se acercó a ella no porque destacara, no lo hacía, sino porque en ese momento era la única persona en la sala que no intentaba impresionarlo. Eso le intrigó. Así fue como comenzó. Su relación creció en momentos robados, paseos nocturnos por las calles ocultas del Albaicín, cenas tranquilas donde él se permitía ser humano en lugar de un heredero corporativo, mañanas en las que la abrazaba como si temiera que ella se desvaneciera. Pero siempre había algo tembloroso debajo de todo, una división tácita que ninguno de los dos se atrevía a reconocer en voz alta. Para él, las emociones eran un riesgo. Para ella, eran la única verdad que importaba. Ella lo amaba con una dulzura que la aterrorizaba, y él la amaba de una manera que se negaba a admitir incluso a sí mismo. El punto de inflexión llegó en una noche que debería haber sido sencilla. Estaban en su lujoso ático en el piso 30, rodeados de luces de la ciudad de Madrid, que brillaban como estrellas distantes. Él había pasado el día en reuniones consecutivas, vapuleado por accionistas y exigencias familiares, y para cuando entró por la puerta, llevaba el filo agudo y quebradizo de alguien a quien habían presionado demasiado. Ella intentó aliviar la tensión, cocinando su cena favorita, tocándole ligeramente el hombro, preguntándole cómo se sentía, pero en lugar de dejarla entrar, él arremetió. No con ira, sino con descuido. «No quiero niños», murmuró mientras apoyaba su vaso con más fuerza de lo necesario. «Nunca. No estoy hecho para eso, Lilian. No voy a sacrificar mi vida para convertirme en padre de alguien. No quiero la responsabilidad. No la necesito». Las palabras brotaron de él no como una confesión, sino como un descarte, uno en el que ni siquiera pensó 2 veces. Pero para ella, algo se quebró por dentro al escucharlas. Sintió que su pecho se apretaba, y aunque intentó mantener una expresión firme, podía sentir un temblor bajo su piel. Él no se dio cuenta. No vio cómo la luz abandonaba sus ojos o cómo sus dedos se curvaban en sus palmas para anclarse. En ese momento, se dio cuenta de que el camino que él quería y la vida que ella soñaba ya no corrían paralelos. Ella no discutió, no lloró. En cambio, se levantó en silencio, caminó hacia la puerta
y tomó su abrigo. La confusión de él llegó demasiado tarde. Para cuando él intentó alcanzarla, ella ya había salido del ático con una calma que no provenía de la paz, sino de una desilusión tan profunda que ni siquiera podía sentirla por completo. 2 semanas después, descubrió que estaba embarazada. La prueba yacía en sus manos temblorosas mientras se sentaba en el suelo de su pequeño baño, mirando las 2 líneas inconfundibles a través de una niebla de lágrimas. Quería decírselo. Dios, quería llamarlo con tanta urgencia, para decirle que la vida había tomado la decisión por ellos, que tal vez él cambiaría de opinión si lo supiera. Pero cada vez que recordaba la fría certeza en su voz, «No quiero niños», volvía a colgar el teléfono. Ella eligió criar a su hija sola. Trabajaba doble turno, aceptaba proyectos como autónoma, dormía poco y luchaba contra cada miedo que venía con la maternidad. Cuando las contracciones la desgarraron, estaba sola. Cuando sostuvo a la niña pequeña contra su pecho por primera vez, le susurró su nombre, Coral, y prometió nunca dejarla sentirse no deseada. Coral creció para ser una niña brillante y alegre, con suaves rizos rubios y unos brillantes ojos azules que eran tan perfectamente suyos que a veces le robaban el aliento a Lilian. 3 años pasaron como un borrón de agotamiento, risas y sacrificio. Lilian encontró un ritmo que la mantenía en pie, incluso cuando las noches eran largas y las preocupaciones interminables. Mientras tanto, Aarón vivía una vida esculpida por la ambición. Expandió su corporación, viajó incansablemente, asistía a galas con mujeres que sonreían demasiado perfectamente y se convencía a sí mismo de que el éxito era suficiente para llenar el silencio de su ático. Pero no importa cuán brillantes se volvieran sus logros, el vacío se hacía más oscuro. Lo sentía en el silencio después de que las salas de juntas se vaciaban, en el eco de los pasos en su enorme casa, en la forma en que a veces se despertaba por la noche con una pesadez que no podía nombrar. Todo eso cambió una tarde ordinaria cuando entró en un supermercado, un lugar que nunca visitaba a menos que fuera inevitable. El sistema de seguridad de su mansión estaba en reparación, el conserje no estaba disponible, y él decidió pasar para una compra rápida. No esperaba nada inusual, no esperaba nada en absoluto, pero al doblar la esquina cerca del pasillo de los cereales, vio a una niña pequeña de puntillas, intentando alcanzar una caja de colores brillantes. Tenía el cabello dorado que caía en suaves rizos y unos ojos tan vívidos, tan innegablemente azules, que por un momento se olvidó de respirar. Esos ojos eran los suyos, la forma, el color, el brillo, todo. Ella lo miró, y cuando sus miradas se encontraron, ella sonrió con una dulzura que lo golpeó como un golpe físico. Y en ese instante, la vida que creía entender se derrumbó bajo él. Una semana pasó después de su encuentro inesperado en el supermercado. Sin embargo, ni Aarón ni Lilian pudieron escapar del eco de ese momento. Para él, todo lo que antes parecía estable, ahora se sentía tambaleante, como si el mundo pulido que había construido de repente hubiera revelado sus grietas. Volvió a su ático y lo encontró insoportablemente silencioso. Los suelos de mármol, el arte caro, el orden perfecto de cada habitación, nada le traía consuelo. Se sentó en el salón mucho después de medianoche, escuchando de nuevo la pequeña voz de la niña en el pasillo, recordando la forma de su sonrisa, la suave curva de su mejilla, el tono de su cabello, que coincidía con sus propias fotos de la infancia tan precisamente que casi lo asustaba. Intentó trabajar a la mañana siguiente, sumergiéndose en informes y contratos, pero cada línea se difuminaba con el recuerdo
de cómo Lilian lo había mirado. Ella no había gritado, no había acusado, no había exigido nada. En cambio, había hablado con una fuerza tranquila, cada palabra golpeándolo con el doble de fuerza debido a esa calma. Él la había herido profundamente y ahora, años demasiado tarde, finalmente comprendía cuánto le habían costado esas palabras descuidadas. Lilian, mientras tanto, luchaba por recuperarse después del encuentro. Había regresado a casa con las manos temblorosas, aferrándose a Coral un poco más fuerte de lo habitual. Su apartamento era pequeño pero cálido, lleno del suave caos de una vida vivida simplemente. Libros infantiles en estanterías, pequeños calcetines en cestas de ropa, crayones olvidados en la mesa de centro. Se sentó en el suelo con Coral esa tarde, viendo a la niña dibujar círculos desordenados en colores brillantes, y trató de respirar a través de la avalancha de emociones que habían estado esperando en las sombras durante años. Había construido su vida con cuidado, aprendiendo a existir sin el hombre que una vez, sin intención, le había roto el corazón. Ahora él había reaparecido de repente, con los ojos conmocionados y una voz que temblaba cuando hizo la pregunta que ella más temía. Había dicho la verdad en voz alta, que Coral era suya, y el peso de esas palabras aún temblaba dentro de ella. No se arrepentía de habérselo dicho, no exactamente, pero temía lo que vendría después. Un hombre como él vivía en un mundo al que ella nunca podría pertenecer. Riqueza, poder, cámaras, largas horas, expectativas. No quería que su hija fuera arrastrada a ese mundo. Sin embargo, tampoco podía ignorar el hecho de que Coral lo había mirado con una facilidad que se sentía casi instintiva. Pocos días después, Lilian se encontró pensando en él más de lo que quería admitir. No porque lo anhelara, sino porque la idea de que él supiera sobre Coral abrió una puerta por la que no estaba preparada para cruzar. ¿Cuánto podría cambiar? ¿Podría adaptarse a una vida que no estuviera pulcra y brillante, donde el amor fuera desordenado e impredecible? Lo recordaba de hace años, brillante, encantador, distante, aterrorizado de cualquier cosa que le impidiera mantener el control. Pero ahora se veía diferente, conmocionado, más suave de alguna manera, como un hombre que había descubierto que todo su éxito no significaba nada en ausencia de algo real. Aún así, no era tan ingenua como para dejar que eso suavizara su cautela. Él no podía soportar la incertidumbre que lo carcomía. Se encontró conduciendo la misma ruta pasando por el supermercado varias veces, con la esperanza de verlas de nuevo. Odiaba sentirse impotente, pero también sabía que no tenía derecho a exigir más de lo que ella estaba dispuesta a ofrecer. Durante 3 años había vivido sin darse cuenta de que una parte de su alma existía fuera de él, caminando con pequeños pasos y ojos brillantes. El conocimiento lo dejó sin aliento. Comenzó a revisar viejos recuerdos, preguntándose cómo pudo haber sido tan descuidado, tan consumido por la ambición, que había alejado a la única mujer que alguna vez le había dado algo real. Revivió la noche en que dijo esas palabras, «No quiero niños», y sintió una ola de vergüenza tan profunda que lo arañó. Lo había dicho sin pensar, sin considerar cómo podría aplastar a alguien cuyo corazón era amable, esperanzado y mucho más vulnerable de lo que había imaginado. 3 días después de su encuentro, el destino intervino antes de lo que cualquiera de ellos esperaba. Lilian estaba pagando en la misma tienda, empujando un carrito con Coral medio dormida en el asiento del niño, cuando levantó la vista y lo vio de nuevo. Él estaba al final del pasillo, como si acabara de girar y tropezar con ella.
Sus ojos se encontraron y ella sintió que su corazón se retorcía dolorosamente. Él caminó lentamente hacia ellos, con cuidado, casi dudando, como si se acercara a algo frágil que temía que se rompiera si se movía demasiado rápido. Coral parpadeó adormilada. Luego lo miró con una sonrisa curiosa. Estiró los brazos hacia él sin decir una palabra. Lilian se quedó inmóvil. El aliento de Aaron se cortó. Miró a Lilian primero, pidiendo permiso en silencio. Ella dudó, pero finalmente asintió, incapaz de negar la conexión que su hija claramente sentía. Él levantó a Coral, sosteniéndola contra su pecho. La pequeña niña se acomodó cómodamente en sus brazos, tocando el cuello de su camisa, sus dedos jugando con el botón. El mundo pareció reducirse a ese único momento, esa niña increíblemente hermosa, tan confiada, apoyando su cabeza en el hombro de un hombre que una vez había jurado que no quería niños en absoluto. Lilian lo observó con una compleja mezcla de miedo y algo más suave. Aaron sostenía a Coral como si fuera lo más preciado que jamás había tocado, su respiración inestable, su expresión cruda y abierta de una manera que ella nunca había visto antes. Cuando finalmente habló, su voz se quebró. «No sé cómo arreglar esto», susurró, casi para sí mismo. «Pero por favor, déjame intentarlo». La súplica flotó en el espacio entre ellos, frágil e incierta. Lilian no respondió de inmediato. No estaba lista para confiar en él, y sin embargo, no estaba lista para excluirlo. No cuando sostenía a su hija con tanta reverencia temblorosa. No cuando Coral, con sus pequeñas manos y su brillante inocencia, lo miraba como si lo hubiera conocido toda su vida. Y así, sin quererlo del todo, Lilian dejó que el primer hilo de posibilidad se tejiera entre ellos, delgado, delicado, pero real. No sabía qué vendría después, o si su corazón podría sobrevivir a otra ruptura. Pero por primera vez en años se permitió imaginar que tal vez, solo tal vez, la historia no había terminado. Lilian pasó la primera semana después de volver a ver a Aaron en una extraña y pesada niebla, como si su mente estuviera tratando de procesar demasiadas emociones a la vez y fallando en todas ellas. Siempre había imaginado que si sus caminos se cruzaban de nuevo, ella estaría preparada, más fuerte, intocable. Pero la verdad era mucho más desordenada. Verlo en el supermercado le había desgarrado una parte del corazón que había cosido cuidadosamente años atrás. No era solo la sorpresa de encontrarlo de nuevo, era la forma en que había mirado a Coral, el reconocimiento crudo e inconfundible en sus ojos y el temblor en su voz cuando susurró su nombre. Ella seguía reviviendo el momento, incapaz de decidir si la asustaba o la hería más. Pasaba sus días trabajando largos turnos en la pequeña pastelería de barrio donde había encontrado trabajo después de su baja por maternidad, llevando bandejas de dulces a través del aire cálido con aroma a caramelo y vainilla. Los clientes habituales la saludaban con la ternura que surge de ver la vida de alguien desarrollarse día a día, y nadie imaginaba la tormenta que había comenzado dentro de ella. En casa, Coral llenaba cada rincón silencioso con su alegría. Bailaba por el salón con cintas en el pelo, cantaba pequeñas canciones inventadas mientras dibujaba en trozos de papel y se subía al regazo de su madre cada vez que podía. Lilian había construido su mundo alrededor de su hija, cada parte de sí misma remodelada para adaptarse al frágil milagro que había llegado 3 años antes. Y ahora su mundo estaba cambiando de nuevo, quisiera o no. Coral había notado la tensión casi de inmediato. Los niños perciben estas cosas instintivamente. Seguía a Lilian por el apartamento, a veces en silencio, a veces excesivamente cariñosa,
como si pudiera sentir la pesadez que su madre intentaba ocultar. Una noche, mientras Lilian lavaba los platos, Coral se subió al mostrador y rodeó el cuello de su madre con sus pequeños brazos. «Mamá, tu corazón está triste», susurró. Las palabras atravesaron a Lilian como una cuchilla hecha de verdad. Se detuvo, se dio la vuelta y abrazó a su hija con tanta fuerza que Coral rió. Lilian forzó una sonrisa. «Mi corazón solo está pensando, cariño», murmuró, aunque la verdad era que su corazón estaba atrapado en una guerra entre el miedo y la esperanza. No quería que Coral creciera a la sombra de hombres que iban y venían, que hablaban sin cuidado y dejaban heridas más profundas de lo que nunca se daban cuenta. Se había prometido a sí misma que su hija nunca se sentiría no deseada como ella se había sentido en el momento en que Aarón dijo que no quería niños. Recordaba todo de aquel día, su frustración, su tono frío, la forma en que desestimó la idea de responsabilidad como si fuera una carga por debajo de él. Recordaba estar de pie en su salón, apretando su bolso, sintiéndose cada vez más pequeña, mientras él insistía en que no estaba listo para arruinar su libertad. Recordaba haberse ido sin mirar atrás, porque la alternativa era romperse justo delante de él. Pero ahora él sabía. Y no era el mismo. Había visto miedo en sus ojos, no el miedo arrogante al compromiso, sino un miedo profundo y doloroso de haber perdido algo precioso. No podía olvidar la forma en que sus manos temblaban cuando preguntó, ¿es mía? Había querido mentir, para proteger la vida que había construido, pero no pudo. Lo había mirado a los ojos y le había dicho la verdad, y la verdad lo había cambiado todo. Durante los días siguientes, él intentó llamarla. Ella ignoró cada intento. No era ira, era autoconservación. Necesitaba tiempo para respirar, para pensar, para decidir qué era lo correcto para Coral, no para su orgullo herido. Por la noche, cuando el apartamento se quedaba en silencio y la suave respiración de Coral llenaba la habitación, Lilian se sentaba junto a la ventana con una taza de té agarrada en sus manos frías. Revivía cada momento de su pasado con Aarón, tanto la ternura como la crueldad, tratando de comprender si el hombre que vio en el supermercado era el mismo hombre que una vez la había roto. Odiaba lo mucho que recordaba de él. La forma en que solía trazar círculos en su espalda cuando ella se quedaba dormida en su sofá. La forma en que se reía cuando ella bromeaba sobre sus trajes de diseñador. La forma en que susurraba su nombre cuando la besaba. Esos recuerdos una vez lo fueron todo. Después de que ella se fue, no se habían convertido en nada más que fantasmas. Pero verlo de nuevo los había hecho sentir vivos, y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. 3 noches después de su encuentro, Lilian soñó con el pasado. En el sueño, ella estaba de nuevo en el ático de Aarón, la ciudad extendiéndose debajo de ellos como un campo de estrellas. Sintió su calor detrás de ella, sus brazos rodeando su cintura. Se giró para mirarlo, esperando ver al hombre que había dicho que no quería niños, pero en cambio vio al hombre del supermercado, frenético, roto y desesperado. Susurró, «Por favor, no desaparezcas de nuevo». Se despertó con lágrimas mojando su almohada. Intentó enterrar el sueño, pero la siguió a la mañana siguiente, permaneciendo bajo su piel mientras vestía a Coral y la llevaba abajo al aire fresco. El día era brillante, el cielo de un azul suave que recordaba a Lilian los ojos de su hija. Coral señalaba a los pájaros, arrastraba su pequeño conejito de peluche por el pavimento e insistía en oler cada flor que pasaban. La simplicidad del momento asentó a Lilian, recordándole por qué había sobrevivido a todo lo que había soportado. Sin embargo,
Incluso mientras sonreía ante el entusiasmo de su hija, sintió una tensión familiar. Sabía que no podía ignorar a Aarón para siempre. Él lo intentaría de nuevo, y cuando lo hiciera, ella necesitaba estar lista, no solo como madre, sino como una mujer que una vez lo había amado profundamente y había sido herida con la misma profundidad. Necesitaba decidir si la puerta que había cerrado 3 años antes debía permanecer sellada o si estaba destinada a abrirse de nuevo para alguien que finalmente podría entender lo que significaba quedarse. Pero por ahora tomó la mano de Coral y siguió adelante, dejando que la pequeña la guiara a través de la luz del sol. El mundo era incierto, pero los pequeños dedos de su hija se sentían sólidos y cálidos, anclándola al presente. Y mientras doblaban la esquina hacia su edificio, Lillian se susurró a sí misma la verdad que no estaba lista para decir en voz alta. Esperaba que Aarón no se rindiera. Él no esperaba que el agotamiento lo golpeara tan rápidamente. Le sorprendió lo profundamente que el pasado podía llegar al presente, envolviéndole la garganta y obligándolo a respirar recuerdos que creía haber enterrado. Los días después de ver a Lillian y a la niña se volvieron un borrón de pensamientos en espiral, culpa implacable y destellos de un futuro del que pensó que se había aislado permanentemente. Seguía reviviendo el momento en la tienda, la conmoción surrealista de ver a una niña rubia diminuta mirarlo con el mismo tono azul cristalino que lo miraba a él en el espejo cada mañana. El reconocimiento lo había golpeado como un tsunami, arrastrándolo antes de que pudiera siquiera comprender lo que estaba sucediendo. Intentó funcionar como de costumbre, asistiendo a reuniones de la Junta, revisando informes financieros, firmando contratos y asintiendo a los inversores, pero todo se sentía vacío, como si actuara dentro de una caja de cristal donde el sonido no podía escapar. Su mente divagaba constantemente, regresando una y otra vez a ese pequeño pasillo entre estantes de cajas de cereales, donde la simple verdad de sus elecciones pasadas se había presentado ante él en la forma de una niña que no tenía idea de quién era él. No podía escapar de la imagen de Lillian de pie protectoramente detrás de su hija, la fuerza tranquila en su postura, la calma constante en sus ojos, incluso mientras la conmoción parpadeaba a través de ellos como una grieta en la porcelana. Petit, por la noche, se encontraba paseando por su ático, incapaz de quedarse quieto, incapaz de dormir. Tocaba el frío cristal de los ventanales de suelo a techo y observaba las luces de la ciudad temblar debajo de él, recordando la risa de Lillian, su calidez, la forma en que arrugaba la nariz cuando se concentraba en algo. Él había alejado todo eso porque pensó que estaba haciendo lo correcto para sí mismo, porque la idea de responsabilidad lo aterrorizaba, porque sus padres le habían inculcado que una familia era una trampa, un ancla, una vulnerabilidad. Esas palabras lo habían moldeado tan profundamente que ni siquiera las había cuestionado, hasta ahora, cuando vio lo que había rechazado. Recordó la noche en que había dicho las palabras que lo cambiaron todo. No quiero niños. Dichas descuidadamente, arrogantemente, con la confianza inquebrantable de un hombre que creía que las emociones eran debilidades y la independencia era fuerza. Él no pretendía herirla. En verdad, ni siquiera había estado pensando en sus sentimientos en absoluto. Solo había estado pensando en sí mismo, su libertad, su futuro, su vida cuidadosamente planeada. La había visto inhalar. Había visto una sombra pasar por su mirada, pero no había entendido lo que significaba. La había dejado irse sin preguntar por qué le temblaban las manos
o por qué su sonrisa no llegaba a sus ojos. Ahora sabía la verdad. No solo había perdido a una mujer a la que podría haber amado, había perdido años de la vida de una hija que ni siquiera sabía que existía. La culpa lo arañaba hasta que apenas podía quedarse quieto. Pensó en lo que Lillian debió haber soportado. Un embarazo sola, noches sola, un parto sola, criando a un hijo sin nadie en quien apoyarse. La imaginó caminando por el suelo por la noche, con un recién nacido llorando, exhausta y asustada, mientras él estaba en algún lugar de la ciudad firmando acuerdos y bebiendo whisky añejo con trajes a medida. La imaginó viendo los primeros pasos, escuchando las primeras palabras, celebrando cumpleaños con solo un pequeño pastel y esperanzas silenciosas. Y él no estaba allí. Ni siquiera lo había sabido. No porque ella lo ocultara, sino porque él se había asegurado de que ella no tuviera ninguna razón para quedarse. Intentó decirse a sí mismo que ella debería habérselo dicho de todos modos, pero cada vez que intentaba aferrarse a ese pensamiento, se disolvía. Recordó a ella de pie en la puerta de su apartamento después de que él dijo esas palabras, demasiado orgullosa para rogar, demasiado desconsolada para hablar. Él había construido el muro. Ella simplemente se había alejado de él. A la mañana siguiente, se sentó en su oficina con papeles extendidos ante él, leyendo la misma frase 3 veces sin procesarla. Su asistente hizo una pregunta que él no escuchó, y él la despidió con un gesto distraído. No podía concentrarse. Su mente ya estaba en ese supermercado, imaginando a Lillian comprando víveres, imaginando a la niña tirándole de la manga, imaginando cuán ordinaria y real debía ser su vida, todo lo que él nunca se había permitido considerar querer. A mediodía cerró su portátil y abandonó el edificio sin decirle a nadie a dónde iba. Se encontró conduciendo sin destino, dejando que el instinto lo guiara, con las manos apretadas al volante. No sabía qué diría cuando volviera a ver a Lillian. No sabía cómo explicar 3 años de ausencia, pero sabía una cosa con absoluta certeza. Si se iba ahora, si ignoraba lo que había visto, nunca se perdonaría a sí mismo. Por primera vez en su vida, el miedo no lo hizo huir, lo obligó a enfrentar todo lo que había estado evitando. Condujo por barrios que nunca había notado, por parques donde jugaban familias, por pequeñas tiendas donde la gente vivía vidas más tranquilas y plenas de lo que él jamás había entendido. Y en algún lugar de ese paisaje desconocido, comenzó a florecer una comprensión, dolorosa pero necesaria. Ya no quería la vida que había construido. Quería algo real, algo que importara, alguien que importara. Y ella había estado justo frente a él todo el tiempo, llevando un pedazo de él en sus brazos. A medida que se acercaba la noche, detuvo el coche cerca del supermercado donde todo había cambiado. Se sentó en silencio, observando cómo las puertas automáticas se abrían y cerraban, sintiendo cómo la antigua versión de sí mismo se desmoronaba pieza a pieza. No sabía cómo reparar el daño que había causado, pero sabía que esta vez no huiría de ello. Nunca más. Nunca. Los días posteriores a la noche de coral en el hospital cambiaron algo fundamental entre ellos, aunque ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Aaron se encontraba pensando no en fusiones o reuniones de la Junta, sino en el leve temblor en la voz de Lillian cuando lo había llamado, en cómo ella se había aferrado a la manga de su chaqueta mientras los médicos trabajaban, en cómo Coral se había acurrucado en su pecho como si siempre hubiera pertenecido allí. Cada segundo de esa noche se repetía en su mente con una claridad que lo hacía casi doloroso. Sin embargo,
Él daba la bienvenida a la punzada porque le recordaba que finalmente estaba sintiendo algo real de nuevo. Había pasado años viviendo una vida elaborada con un desapego pulcro. Un ático inmaculado, un horario inmaculado, una distancia inmaculada de cualquier cosa que pudiera herirlo. Pero ahora esa distancia se sentía infantil y fría, y se encontró queriendo cambiar cada uno de sus trofeos por otro momento de Coral durmiendo en sus brazos o de Lilian mirándolo sin miedo. Lilian intentó fingir que nada había cambiado, pero era una pésima mentirosa cuando se trataba de su corazón. Se repetía a sí misma que dejar entrar a Aarón en su mundo era temporal, que el vínculo de Coral con él no significaba que el suyo también tuviera que reformarse, pero cada vez que él llamaba a su puerta con sopa, o nuevos crayones o una sonrisa tímida y ladeada, se hacía más difícil mantener los muros que había reconstruido con tanto cuidado. Lo observaba enseñar a Coral a apilar bloques de madera, lo observaba gatear por el suelo con ella, como si el traje caro que llevaba no importara. Lo observaba quitarle hojas del pelo después de que ella corría por el parque, y con cada pequeño gesto, algo dentro de ella se suavizaba, aunque la asustara hasta la médula. Una noche, cuando creyó que él no la miraba, lo sorprendió mirando a Coral con una expresión tan llena de gratitud y miedo que le quitó el aliento, como si todavía no pudiera creer que se le hubiera dado esta segunda oportunidad y temiera perderla. Él comenzó a abrirse espacio en su horario con una determinación que sorprendió incluso a su asistente. Aarón salía del trabajo temprano sin explicación, cancelaba cenas con inversores y aparecía en la puerta de Lilian con una disculpa silenciosa por llegar tarde, incluso si llegaba justo a tiempo. No intentaba impresionarla con regalos o promesas. En cambio, aprendió la rutina de Coral para acostarse de memoria, descubrió qué alimentos no le gustaban, memorizó los nombres de todos sus animales de peluche. Lilian lo observaba asimilar su mundo con la cautelosa asombro de alguien que sabía que no lo merecía, pero deseaba desesperadamente ganarse un lugar de todos modos. Vio la forma en que Coral se iluminaba a su alrededor y cómo él se iluminaba a su alrededor, y eso la asustaba porque la felicidad nacida del dolor siempre se siente frágil, como si el más mínimo toque pudiera destrozarla. Una tarde fría, mucho después de que Coral se hubiera dormido, Lilian encontró a Aarón sentado en el pequeño banco fuera de su edificio. No estaba vestido para el clima, pero no parecía notar el frío. Sus codos descansaban sobre sus rodillas, las manos entrelazadas, la cabeza gacha de una manera que ella nunca había visto. Cuando ella salió, él levantó la mirada. No había arrogancia en su expresión ahora, solo agotamiento y algo casi vulnerable. Comenzó a hablar, pero se detuvo, buscando palabras que no sonaran ensayadas. Finalmente, admitió que se sentía perdido la mayoría de los días, inseguro de cómo deshacer el daño que una vez había causado, inseguro de cómo construir algo nuevo sin romperlo de nuevo. Confesó que cada vez que Coral lo buscaba, se sentía agradecido y aterrorizado, temiendo fallarle como le había fallado a Lilian. Ella se sentó a su lado, sin tocarlo, simplemente escuchando. La nieve caía suavemente a su alrededor, suave y silenciosa. Lilian había pasado años convenciéndose de que el hombre que una vez amó había muerto dentro del frío multimillonario que el mundo admiraba. Pero sentada allí, viéndolo despojado de cada escudo que una vez usó, se dio cuenta de algo que no se había permitido considerar. Él no había sido despiadado, había tenido miedo, moldeado por una vida donde el amor era tratado como debilidad, donde las expectativas
eran más pesadas que el afecto. No excusaba el dolor, pero explicaba la ruptura que ahora compartía. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Entonces Lilian dijo algo que no había planeado revelar, algo que había vivido en su pecho durante años. Que criar a Coral sola había sido el viaje más difícil y hermoso de su vida, pero a veces se quedaba despierta por la noche preguntándose si su hija alguna vez conocería la otra mitad de sí misma. Admitió que incluso a través de la ira, incluso a través del desamor, siempre había esperado que él se convirtiera en el hombre que ella creía que podía ser. Aarón inhaló bruscamente ante eso, como si el peso de su fe silenciosa fuera casi demasiado pesado de soportar. La conversación no terminó con reconciliación o grandes declaraciones. Terminó con una pequeña ofrenda de honestidad, frágil y temblorosa, como una semilla abriéndose paso a través de la tierra congelada. Lilian se levantó para entrar, y Aarón también se levantó, pero antes de alejarse, susurró que esperaría todo el tiempo que fuera necesario, por la confianza, por el perdón, por un lugar en su mundo que no volvería a dar por sentado. Ella no le prometió nada, pero tampoco cerró la puerta. Simplemente asintió, y él entendió más de ese único gesto que de cualquier palabra que ella pudiera haber dicho. Esa noche, después de regresar a la habitación de Coral y arropar la pequeña forma de su hija, Lilian se quedó un momento en la puerta. Coral murmuró en su sueño y se acurrucó más cerca del conejito de peluche que Aarón le había comprado durante su primera visita juntos a la juguetería. Lilian la observó durante mucho tiempo, sintiendo el tranquilo cambio dentro de su corazón. No estaba lista para amarlo de nuevo, todavía no, pero la amargura se estaba derritiendo, dando paso a algo más suave, algo peligroso, algo esperanzador. Afuera, Aarón permanecía bajo la farola, mirando la ventana del apartamento hasta que las luces se atenuaron. No sentía el frío, solo el tenue calor de la posibilidad de que, por primera vez en años, se estaba moviendo hacia la vida que debió haber construido al principio. No por la fuerza, no por promesas, sino por la paciencia y el simple y constante acto de presentarse. Y aunque Lilian aún no lo sabía, él ya había decidido que pasaría cada día demostrando que el hombre que una vez la alejó se había ido, y que el padre y compañero en el que podía convertirse valía la pena creer. Él no esperaba que el cambio ocurriera tan lentamente, casi de forma invisible, como la nieve derritiéndose de los tejados una mañana cálida a la vez. Después de la noche en el hospital, cuando Coral se aferró a él como si siempre lo hubiera conocido, algo dentro de Aarón cambió de una manera que no podía revertir, incluso si quisiera. Se convirtió en alguien que se despertaba antes no para revisar correos electrónicos, sino para revisar mensajes de Lilian y preguntar si Coral había dormido bien. Se convirtió en alguien que abandonaba las reuniones a mitad porque recordaba que había prometido recoger a Coral de la guardería y no quería decepcionarla. Su vida, una vez llena de salas de juntas, proyecciones de acciones y conversaciones cuidadosamente medidas, se transformó lentamente en algo más suave e infinitamente más complicado. Se encontraba caminando por los pasillos de juguetes en lugar de boutiques de lujo, leyendo libros infantiles en lugar de informes de mercado, aprendiendo paciencia de maneras que ninguna negociación comercial le había enseñado jamás. Al principio se sintió como un intruso en su pequeño mundo tranquilo y desordenado. El desayuno en casa de Lilian a menudo ocurría con dibujos animados de fondo, con Coral dejando caer cereal en sus zapatos y Lilian
atándose el cabello en un moño suelto y torcido mientras se apresuraba por la cocina. No estaba acostumbrado a eso. El ruido, la imprevisibilidad, las pequeñas manos tirándole de las mangas, la forma en que Lilian reía suavemente por lo bajo cuando Coral insistía en que se sentara a su lado o la ayudara a elegir un vestido para el día, todo era desconocido, caótico y completamente desarmador. Nunca se había dado cuenta de lo vacío que estaba su ático hasta que comenzó a pasar las mañanas en su pequeño apartamento abarrotado con olor a velas de vainilla y crayones infantiles. Observó a Lilian con nuevos ojos. Ella era fuerte de maneras que él no podía definir, forjada no por la comodidad, sino por la necesidad. Equilibraba facturas, horarios, turnos de trabajo y maternidad con una valentía tranquila que lo humillaba. Ella no era la chica insegura que él había alejado años atrás. Se había convertido en una mujer que llevaba ternura y acero a partes iguales. A veces la sorprendía mirándolo cuando creía que él no se daba cuenta. Sus ojos cautelosos pero no fríos, como si estuviera tratando de entender en quién se había convertido y si podía confiar en alguna parte de él. Él no la presionó, incluso cuando quería alcanzar su mano o decirle que se quedaba despierto por la noche, pensando no solo en su hija, sino también en ella, en la vida que podrían haber tenido si él no hubiera sido tan ciego. Una tarde, llegó más temprano de lo habitual. Lilian estaba ayudando a Coral a pintar con acuarelas en la pequeña mesa del comedor, la habitación bañada en una cálida luz dorada del sol poniente. Coral corrió inmediatamente hacia él, levantando los brazos, exigiendo ser alzada. Él la levantó fácilmente, aspirando el tenue aroma a fresas en su cabello. Lilian los observó en silencio, su expresión más suave de lo que nunca había visto. Esta vez no intentó ocultar la calidez. En cambio, simplemente regresó a la mesa, dejándole espacio para unirse a ellos si lo deseaba. Y él deseaba. Se sentó junto a ellas, dejando que Coral pintara en su manga, dejando que ella hablara sin parar sobre sus amigos imaginarios y los sueños que había tenido la noche anterior. Lilian rió cuando él fingió estar horrorizado por la idea de un oso parlante que vivía debajo de su cama. La habitación se sentía llena, viva, como algo que le había faltado toda su vida adulta sin saberlo. Más tarde, después de que Coral se durmió en el sofá con sus dedos manchados de pintura, curvados en pequeños puños, Lilian la cubrió con una manta. Aarón se paró a su lado, ambos observando a la pequeña respirar en ritmos suaves y constantes. Por un momento, el silencio los envolvió tan fuerte que se sintió como un mundo completamente diferente, uno donde el dolor y la distancia no existían, donde eran simplemente dos padres observando a su hija dormir. Lilian habló primero, su voz apenas un susurro. «Ha crecido tan rápido», dijo, apartando un rizo de la frente de Coral. «A veces siento que parpadeo y cambia de la noche a la mañana». Él asintió, tragándose la punzada que subía a su pecho. «Ojalá hubiera estado allí para eso», dijo, sin esperar nada a cambio. «Ojalá pudiera recuperar cada momento que perdí». Su postura se suavizó, solo un poco. Ella no lo perdonó, no del todo, pero tampoco se alejó. «Estás aquí ahora», murmuró. «Eso también importa». Él se volvió hacia ella, queriendo decir algo, cualquier cosa, y se congeló al ver el tenue temblor en su labio, la vacilación en sus ojos. Ella no solo temía que él hiriera a Coral, temía que él la hiriera a ella de nuevo. Dio un paso atrás, dándole espacio. «Lilian, no quiero alterar tu vida. No quiero apresurar nada. Solo quiero ser alguien en quien puedas confiar, incluso si lleva años.
Ella no respondió de inmediato, pero tampoco cerró la puerta a la conversación. Continuaron hablando en voz baja sobre cosas pequeñas: el pediatra, el horario de la guardería, sus turnos de trabajo. Nada importante, y sin embargo, todo importante. Cuando finalmente se fue esa noche, miró hacia la puerta del apartamento mucho después de que se cerró, sintiendo que algo dentro de él se colocaba en su sitio. La vida continuó así, una reconstrucción lenta y delicada. Algunos días Coral se aferraba a él como si siempre hubiera sido su padre. Otros días, Lilian mantenía su distancia, cautelosa, reflexiva. Pero él nunca se rindió. Aprendió a no llenar el silencio con disculpas, sino con presencia. Hizo espacio para sus rutinas, para sus miedos, para sus risas. Y poco a poco, los muros entre él y Lilian comenzaron a resquebrajarse, no con fuerza, sino con momentos de confianza tan pequeños que casi los pasaba por alto. Cuando ella lo llamó primero durante un día estresante. Cuando ella le permitió leer un cuento a Coral antes de dormir mientras ella lavaba los platos. Cuando ella le sonrió una mañana, cansada pero genuina, como si reconociera que tal vez, solo tal vez, se estaba convirtiendo en alguien a quien no necesitaba temer más. Él no sabía cuál sería su futuro, pero por primera vez en años no estaba pensando en acuerdos o plazos. Estaba pensando en las mañanas con ellas, en la tranquila calidez de su hogar, en la posibilidad de una vida donde el amor no fuera algo de lo que huía, sino algo hacia lo que finalmente se dirigía. Y aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, ambos sintieron el cambio. Algo estaba cambiando entre ellos, lenta, cautelosa, hermosamente. Un comienzo tejido a partir de todos los pedazos rotos de su pasado, cosido por una niña pequeña con cabello dorado y ojos azules que, sin saberlo, los había traído de vuelta a la órbita del otro. Nunca había conocido un año que pasara tan rápido o lo cambiara tan profundamente, y para cuando el comienzo del verano se asentó sobre la ciudad, el ritmo de sus vidas se había convertido en algo estable, casi frágil en su nueva armonía. Cada mañana comenzaba con el tranquilo arrastre de los pasos de Coral mientras corría hacia la puerta para saludarlo, su cabello todavía desordenado por el sueño, sus pequeñas manos extendidas como si diera la bienvenida al sol mismo. Hace unos meses ella se había mostrado tímida a su alrededor, curiosa pero cautelosa, y ahora se aferraba a su cuello con total certeza, como si él siempre hubiera sido parte de su mundo. La transformación era pequeña pero profunda, un hilo de amor tejiéndose lentamente en los espacios entre ellos, acercando a los tres de maneras que no se habían atrevido a imaginar. Aarón sintió ese cambio como algo casi físico, como un segundo latido. Ajustó su horario de trabajo sin anunciarlo a nadie, posponiendo las reuniones tempranas para poder llevar a Coral al parque por las mañanas. Algo tan simple como atarle los zapatos o verla elegir entre dos cintas idénticas se convirtieron en momentos que atesoraba más que cualquier victoria corporativa que jamás había celebrado. Sus colegas notaron su ausencia, su expresión más ligera, la forma en que ya no cargaba con el peso de un hombre que creía que su único valor residía en el imperio que construyó. Susurraban, especulaban, se preguntaban si había una mujer, sin sospechar nunca que lo cambió fue una niña pequeña que, sin saberlo, había devuelto la vida a un hombre que había olvidado cómo sentir cualquier cosa que no fuera vacío. Lilian lo observó con cautela al principio, su confianza frágil y magullada por el pasado. Pero con el tiempo comenzó a ver la misma transformación que él sentía dentro de sí mismo. Él nunca la presionó, nunca pidió más de lo que ella estaba dispuesta a dar.
Ofrecía presencia en lugar de promesas, consistencia en lugar de declaraciones. Aparecía incluso los días en que ella le decía que no necesitaba ayuda. Se quedaba cuando las cosas eran difíciles y escuchaba, realmente escuchaba, cuando ella hablaba de los miedos que había intentado tragar sola durante años. Ella le habló de las noches en que había llorado de agotamiento, el pánico que sentía cuando Coral estaba enferma, la soledad que a veces sentía que la ahogaba. Él no la interrumpió, ni se defendió. Simplemente la dejó hablar y mantuvo el silencio con ella, reconociendo su dolor sin huir de él. A pesar del progreso, el miedo aún vivía entre ellos como un fantasma silencioso. Hubo momentos en que Lillian se sintió cegada por viejos recuerdos de él, de pie en ese frío apartamento hace 3 años, diciéndole que no quería niños, sin darse cuenta de que el universo ya había elegido un destino diferente para él. Algunas noches se quedaba despierta preguntándose si su cambio era permanente o solo una redención temporal. Cuestionó si permitirle entrar en sus vidas más profundamente podría ser un error, si el amor realmente podría volver a crecer en un suelo que una vez había sido envenenado por la traición y el miedo. Pero cada vez que la duda intentaba hacerla retroceder, algo suave la empujaba hacia adelante de nuevo, como la noche en que todos cocinaron la cena juntos en su pequeña cocina. Aarón quemó las tortitas, Coral manchó de harina por todas partes, y Lillian rió tan fuerte que tuvo que sujetarse al mostrador para respirar. No se había reído así en años, y cuando lo sorprendió mirándola con una expresión de asombro, como si ver su felicidad se sintiera como un privilegio, sintió que algo cambiaba dentro de ella. Otro momento llegó, cuando él se quedó dormido en su sofá con Coral extendida sobre su pecho, ambos respirando en ritmos lentos y acompasados, el ascenso y descenso como una nana que llenaba la habitación de calidez. Ella se paró a su lado, su mano flotando sobre su hombro antes de que ella les echara suavemente una manta a ambos. Aún así, el mayor cambio ocurrió en silencio una tarde en el parque. Coral corría adelante, tratando de perseguir una mariposa, su brillante risa resonando por el campo. Aarón y Lillian caminaban unos pasos detrás de ella, hablando en voz baja sobre cosas pequeñas, su horario de trabajo, su nuevo proyecto, la próxima inscripción de Coral en la guardería. La conversación fluía de forma natural, pacífica, sin los bordes afilados que alguna vez tuvo. En un momento, el viento llevó un mechón del pelo de Lillian a través de su rostro, y sin pensarlo, Aarón extendió la mano para colocarlo detrás de su oreja. El toque fue suave, instintivo, no planeado. Ella se congeló, no por miedo, sino por la calidez que la atravesó, la comprensión de que su corazón ya no se retraía de él. En lugar de alejarse, lo dejó continuar. Sus ojos se encontraron, y algo frágil pero innegable pasó entre ellos, un reconocimiento tácito de que su historia había comenzado a reescribirse. No hubo beso ni confesión dramática, solo un breve momento de cercanía que se sintió más íntimo que cualquier abrazo. Fue suficiente para hacer temblar el aliento de Lillian y que el corazón de Aarón tropezara consigo mismo como un hombre que descubre la esperanza por primera vez. Esa tarde, cuando llevaron a Coral a casa, Aarón dudó en el umbral. Lillian esperaba que se fuera como siempre lo hacía, dándole espacio, respetando sus límites, pero en cambio se quedó un momento más. Su expresión era cuidadosa, casi tímida. «No quiero apresurar nada», dijo en voz baja, su voz más baja de lo habitual. «Pero quiero que sepas que cada vez que estoy aquí, se siente bien.
no solo por Coral, por ti. Ella tragó saliva, sintiendo una calidez florecer en su pecho que había intentado reprimir durante demasiado tiempo. «Eres diferente ahora», murmuró. «A veces tengo miedo de creerlo». Él asintió. «Yo también, pero estoy aquí de todos modos». Cuando finalmente se giró para irse, ella susurró su nombre tan bajo que casi se lo perdió. Él miró hacia atrás y por primera vez ella no ocultó sus sentimientos detrás de ojos firmes o silencio reservado. «Gracias», dijo. No fue por algo específico, sino más bien como gratitud por la dulzura que había mostrado, la persistencia, el amor que había crecido no del deseo, sino de las segundas oportunidades. Él no respondió, pero su sonrisa, suave, desprotegida, casi reverente, fue suficiente. Dentro de la casa, Lillian se sentó en el borde del sofá, sintiendo todo el peso del momento asentarse en su corazón. No estaba lista para llamarlo amor de nuevo, todavía no, pero ya no le temía a la posibilidad. El pasado todavía existía, pero ya no era la única verdad. Y mientras el verano se extendía hacia el otoño, ella supo que la puerta que una vez cerró por miedo se estaba abriendo lentamente, no porque él la forzara, sino porque se había ganado el derecho de cruzarla. Y esta vez ella no se estaba echando atrás. Una suave brisa se extendió por los terrenos del Festival de la Cosecha, llevando consigo el aroma a canela, manzanas asadas y tierra caliente. El sol de la tarde bañaba todo con luz ámbar, convirtiendo las calabazas ordinarias en linternas brillantes esparcidas por el campo. Los niños corrían entre montones de heno, persiguiendo pompas de jabón que flotaban perezosamente en el cielo, y en algún lugar cercano alguien tocaba una suave melodía acústica que hacía que el momento se sintiera como algo suspendido fuera del tiempo. Lillian se paró al borde del campo, observando a Coral correr entre hileras de calabazas con una risa tan brillante que parecía calentar el aire a su alrededor. La niña corría con la alegría ilimitada conocida solo por los niños, su cabello dorado atrapando la luz de una manera que la hacía parecer casi irreal. Lillian sintió que su corazón se hinchaba ante la vista, todavía incapaz de comprender por completo que esta niña brillante y radiante era suya y suya. Aarón estaba a su lado, unos centímetros más cerca de lo habitual, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella sintiera la tenue presencia de su calor a través de la tela de su suéter. Él también observaba a Coral, su expresión suave y casi asombrada. Había una quietud en él que ella nunca había visto antes, una paz tranquila que no tenía nada que ver con el poder, el logro o la reputación. Era la paz de un hombre que finalmente entendía lo que importaba, que ya no huía de las cosas que lo asustaban. Lillian podía sentir la diferencia en él en la forma en que respiraba, en la forma en que sus hombros descansaban sin tensión y en la forma en que se permitía simplemente existir en el momento. Él había cambiado, y no de la manera superficial y performativa que ella temía una vez. Este era un cambio que se había arraigado profundamente dentro de él, reformándolo desde el núcleo. Coral se giró de repente al verlos parados juntos y corrió hacia ellos con una pequeña calabaza agarrada triunfalmente en sus manos. Se arrojó a los brazos de Aarón sin dudar, y él la levantó sin esfuerzo, besando la parte superior de su cabeza, mientras ella anunciaba orgullosamente que había encontrado la perfecta. Él rió, un sonido cálido y desprotegido que envolvió a Lillian como un suave abrazo. Era raro escucharlo reír así, pero en los últimos meses se había vuelto más frecuente, como si la paternidad hubiera desbloqueado una parte de él que nunca supo que existía.
Lilian observó cómo Aarón sostenía a Coral y sintió que algo dentro de ella se derretía, un lugar que había mantenido cerrado durante demasiado tiempo. Encontraron un banco cerca del borde del campo de calabazas, y los tres se sentaron juntos, compartiendo una taza de sidra caliente. Coral se acurrucó cómodamente entre ellos, sus pequeñas manos alrededor de la bebida, mientras contaba una historia muy dramática sobre un monstruo calabaza gigante que había visto antes. Aarón escuchó con total atención. Sus ojos se abrieron con sorpresa juguetona en todos los momentos correctos, y Lilian se sintió sonreír ante la escena. Apoyó el codo en la rodilla, observándolos interactuar con una punzada tan tierna que era casi dolorosa. Esto era lo que había temido esperar, lo que una vez se había convencido a sí misma de que nunca sucedería. Y sin embargo, aquí estaban, 3 piezas de una vida que una vez creyó que se había hecho añicos sin posibilidad de reparación. Más tarde, mientras el sol comenzaba a sumergirse bajo el horizonte, el campo se volvió más silencioso. Las familias se dirigieron hacia la salida. El cielo cambió a profundos tonos de azul marino y púrpura, y las guirnaldas de luces de arriba parpadearon, proyectando un suave resplandor sobre los terrenos del festival. Coral se puso soñolienta, apoyándose en el hombro de Aarón, sus ojos parpadeando lentamente. Él la rodeó con un brazo, asegurándola cerca, y a Lilian se le cortó el aliento por lo natural que era para él sostener a su hija. No había vacilación, ni torpeza, solo instinto, ternura y amor. Cuando Coral finalmente se durmió, su pequeña cabeza descansando en su pecho, Lilian sintió que algo dentro de ella se abría por completo. Miró a Aarón y él le devolvió la mirada, y en ese momento no había pasado ni errores ni arrepentimientos, solo aceptación, perdón y la promesa silenciosa de algo real. Él se movió ligeramente para mantener a Coral cómoda. Luego se encontró con los ojos de Lilian con una vulnerabilidad que ella nunca había visto en él antes. No quedaba arrogancia, ni máscara de control, ni la fría distancia que una vez lo definió. Era simplemente un hombre, defectuoso, imperfecto, pero honesto. Ella se acercó hasta que sus hombros se tocaron, y el simple contacto envió un cálido temblor a través de su pecho. Él no dijo nada, y ella tampoco. Las palabras se sentían innecesarias. El silencio entre ellos era pleno, rico y significativo. Finalmente, ella apoyó la cabeza ligeramente contra su hombro, permitiéndose apoyarse en él por primera vez en años. Su aliento se cortó en voz baja, y él inclinó la cabeza lo suficiente como para rozar su mejilla contra su cabello. El gesto fue tierno, reverente, lleno de una gratitud que él no sabía cómo expresar en voz alta. Se sentaron así durante mucho tiempo, sosteniendo a su hija entre ellos, observando desaparecer el último fragmento dorado de luz solar. Lilian se sintió segura, no porque la vida fuera repentinamente perfecta, sino porque, por primera vez desde que todo se desmoronó, creyó que podían construir algo duradero a partir de las ruinas. Ella creyó que su amor no era solo una disculpa, era una elección consciente y deliberada de quedarse, de crecer, de luchar por la familia que una vez no supo que necesitaba. A medida que la noche se hacía más profunda, él susurró su nombre tan suavemente que sonó casi como una confesión. Ella levantó la cabeza encontrándose con su mirada, y antes de que ella pudiera hablar, él dijo en voz baja: «Gracias por darme otra oportunidad». Su voz tembló, y ella vio las lágrimas que él se negaba a derramar. Ella le tocó la mano, no como perdón, no como rendición, sino como un comienzo. Y en ese momento, frágil y hermoso,
Lillian finalmente entendió. La vida que temía haber perdido para siempre simplemente había estado esperando ser reconstruida. No perfectamente, no rápidamente, sino con honestidad. Una familia nacida de errores, fortalecida por el dolor y unida por un amor que creció lenta, cuidadosamente, fielmente. No era un cuento de hadas, era mejor, era real.